muy rápido. Pasaríamos a hablar sobre las novedades y actualizar cosas del ecosistema blockchain, del sector, y donde traeremos un poquito algo de información. La parte más especial, que es la que vamos a contar cada 15 días con un invitado para que nos hablen de su proyecto, actualizaciones de ese proyecto. Y bueno, hoy inauguramos la sesión con un gran invitado de un proyecto que es como nuestro bebé, es de la casa. Entonces, bueno, ahora pasaremos esa parte. Y finalizaremos con una parte un poco más de formación, de temas, al drop, academia, un poco más para que podamos aportar valor en este sentido. Entonces, bueno, a mí me conocéis todos, soy Vicente Romero, CEO de CryptoPocket, y sobre todo agradecer a Miguel Ángel Sepúlveda por esta iniciativa en la cual va a liderar y va a dirigir este programa y sobre todo esa proactividad y ese entusiasmo con el que hace las cosas día tras día. Así que bueno, sobre todo muchas palabras de agradecimiento para Miguel Ángel y a todos los que estáis en este primer programa. Antes de nada, por si alguien tiene dudas, se va a grabar, lo vamos a colgar siempre en YouTube para que luego en diferido se pueda consultar, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, pues en 4 segundos, 4 cositas. ¿Qué estamos haciendo durante el mes de enero en CryptoPocket? Pues, estamos trabajando en la integración de Bitcoin. Comenzamos a finales de diciembre para poder tener Bitcoin nativo y comprarlo desde el RAM, tanto en la parte de on-RAM como off-RAM. Hemos tenido que dejar un poquito los desarrollos por otras cosas más prioritarias, pero esperamos que para el mes de febrero ya tener listado Bitcoin, ¿vale? Otro de los puntos, estamos mejorando el panel del dashboard en base a unos requerimientos que nos han pedido los auditores para que podamos tener filtros de todo tipo, información de todo lo que está ocurriendo, compras, ventas y todo muy bien seccionado. Entonces, al final es código puro que hay que ir metiendo y que lleva muchas horas de trabajo. Más cositas. La API pública, que creo que anunciamos también en diciembre, tenemos ya una API donde cualquier empresa nos puede utilizar como un proveedor de pagos, Cristo, y donde tanto para parte on-RAM o off-RAM, pues pueden utilizar lo que es nuestra herramienta, poner ellos su front y poder utilizar la herramienta de pago CryptoPocket, ¿vale? Algo que nos está robando mucho tiempo y en la que hemos tenido que colocar todo el fuego, pues es una auditoría que está empezando a hacer Banco de España, todos los registros de proveedores de servicio BAS, de criptoactivos, y donde pues hemos tenido que dejar las cosas que estamos desarrollando para ponernos a conforme todos estos requerimientos y prestar toda esta información y ajustar algunos puntos que nos pedían los auditores. Con lo cual, aquí es donde ahora hemos tenido que estar todo este mes y calculamos que aún nos queda una semana para dejar todo impoluto y tener toda la casa muy, muy limpita, ¿vale? ¿Qué más? Estamos trabajando, bueno, ya sabéis que hace una semana hemos cortado la tarjeta. Esto es por un mini problema, por llamarlo así, con la confianza que nos daba el proveedor que teníamos. Teníamos un gran riesgo de seguridad, riesgos de devoluciones, de chargebacks que se llaman, y hemos tenido que vernos forzados a cambiar de proveedor. Con lo cual, estamos integrando un nuevo proveedor para poder tener un sistema más eficiente y, sobre todo, mucho más seguro y que no tengamos ningún agujero que nos pueda suponer un fallo o una vaciada de fondos en la compañía. Entonces, esto era otro tema que, aunque nos ha dolido tener que desactivarlo así, pero era algo que por seguridad tendríamos que hacerlo. Paralelamente, estamos desarrollando para meter un nuevo método de pago más automático. Va a ser el pago vía transferencia SEPA, tanto SEPA Instant como SEPA normal, para que los usuarios puedan realizar la compra de criptoactivos, hacer una transferencia normal desde cualquier banco europeo y ahí pues ya nos quitaríamos esta fricción de que algunos usuarios que tienen un banco ING, un banco que no es español y no está en el sistema PSE2, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí abriríamos la puerta a cualquier usuario que tiene una cuenta bancaria en Europa poder realizar un pago vía transferencia y en el momento que entre los fondos se ejecuta automáticamente la operación de compra, se le enviaría el correo al usuario que ya tiene disponibles las criptos para canjear y se automatizaría todo.
Entonces, esto también estamos con el desarrollo. Y otra de las últimas cosas, y ya termino, estamos construyendo una nueva web. Ya habéis visto que la web que tenemos, pues para una primera versión, pues era algo sencillita y queremos hacer una web mucho más profesional donde podamos posicionar muy bien para el SEO, para empezar a posicionarnos arriba en las búsquedas de pasarelas, de ramps, etcétera, a nivel europeo. Entonces, vamos a migrar a una nueva web muy especializada para el SEO, donde también contaremos con parte de blog, academia, venta de wallets, para instituciones, OTC, integraciones de empresas donde tengamos la documentación pública, donde vayamos actualizando de una forma ágil todo lo que es el ecosistema de CryptoPocket, ¿vale? Pues bueno, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro amigo Miguel Ángel para que nos cuente todo lo interesante que ha pasado en estos últimos días en el sector. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues lo primero, agradeceros a vosotros, al equipo de CryptoPocket, que al final yo soy usuario, miembro de la comunidad e inversor también en el proyecto, y entonces, pues, en la medida de lo posible, con esa visión de colaboración que yo creo que tiene todo el mundo Web3, pues sí que le propuse a Vicente, digo, pues, oye, digo, ya que me gusta mucho el tema de la actualidad y no sé pararme ni estar callado debajo del agua, digo, pues vamos a intentar darle un poquito de vidilla y vamos a preparar este programa que lo hemos llamado Generación Cripto. Al final es simplemente un espacio de encuentro que en principio será cada 15 días para hablar de la actualidad, de lo más llamativo que ha podido suceder durante ese tiempo. Ahora, obviamente, a 1 de febrero vamos a hablar desde el principio de año, lo más relevante, 2, 3, 4 cositas, no van a ser más, no es un noticiario, es cosas que al final entendemos que son relevantes en el mundo cripto, como para que a nivel de usuarios e inversores pues debamos prestarle atención y seguir la narrativa. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver un poco qué cosas son las que entiendo que durante estas semanas ha sucedido. Aquí, cómo no podía ser de otra manera, vamos a hablar del ETF de Bitcoin al contado. Sabéis que esta noticia se lleva haciendo esperar desde hace muchísimos meses, desde que se hizo la solicitud por las primeras entidades reguladas estadounidenses y le pidieron permiso a la SEC para poder tener un producto, llamémosle dentro del ecosistema tradicional, donde podía estar invertido en Bitcoin de una forma lo más nativa posible, sin tener tu Bitcoin en custodia, en la cartera, o a través de un exchange con esa anotación. Entonces, esta noticia ha sido la que está claro que ha marcado toda la narrativa de Bitcoin desde el final del año pasado hasta este año. De hecho, si habéis seguido los mercados, los días previos hubo varias sorpresas, al final esto está claro que lo ha movido el precio, ha movido el mercado, ha movido el dinero, lo ha hecho entrar y salir, y es algo a tener muy previsto, porque no solamente es una cuestión, Bitcoin este año va a estar en boca de todos y va a marcar mucho todo lo que suceda. La primera, por el tema de haberse incorporado a la regulación con estos ETFs al contado. Ahí tiene sus detractores, quienes lo apoyan, en cualquier caso es una realidad hoy, y el mercado al final hablará y se posicionará. Ya lo está haciendo, de hecho, pero dentro de unas semanas, entre 10 y 14, según las estimaciones, tendremos también otro fenómeno, el más que esperado halving, con las potenciales consecuencias que vaya a poder tener. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy sabemos que la volatilidad, entendida como las cosas que van a suceder alrededor de este activo, son una cuestión a vigilar, porque su grado de dominancia en el conjunto del mercado es tan alta que allá donde se mueva Bitcoin de una forma o de otra, BTC nos arrastrará a los demás, ¿vale? Otra de las cosas significativas que nos viene arrastrada desde el año pasado, esta de los impuestos, mejor la dejamos para el final, es el tema de los grandes cracks que ha ido sufriendo
el ecosistema cripto durante los últimos años, por ejemplo, de MTG Gox tiene muchísimo tiempo, pero que durante este mes de enero todos se han agitado. Es decir, el árbol se ha movido y tanto en el asunto de MTG Gox como con Luna, FTX y consecuencias también indirectas de Luna, como hoy se ha anunciado también el tema de Celsius y demás. Entonces, va a ser otro elemento, llamémosle, pues va a ser más ruido que se va a meter a los mercados. En el sentido que con MTG Gox, aquellos que no suene, porque esto es solo los viejunos del lugar, estábamos en esto cuando sucedió esto, yo estaba recién incorporado, porque este crack fue de 2014 y yo me había incorporado en el 13 a esta fiesta. MTG Gox al final es una causa judicial abierta contra este intercambio que se convirtió en el principal de Bitcoin en aquel entonces, y lo que sucede es que en algún momento ya la justicia ha hablado, tiene incautados o tiene retenidos una cantidad de Bitcoins importantes, hablamos de varias decenas de miles de Bitcoins, que está confirmando las direcciones a las que va a entregarlas a los usuarios. Es decir, pensar que en aquel entonces el precio medio, por coger una referencia, hablábamos entre 200 y 300 euros por Bitcoin. Yo conozco gente que compraba paquetes de tabaco con Bitcoin que llegaba a España y lo utilizaba como medio de pago. Hoy para nosotros eso es impensable, eran otros tiempos, hace una década. Pero sí que es verdad que va a haber una cantidad de BTC que se va a reembolsar en cuentas de particulares, en cuentas de usuarios, y eso podrá mover en cierto modo. También tenemos el caso de Luna. Al final esto es una cuestión muy, llamémosle, de ámbito judicial, que solamente es una cuestión burocrático-administrativa, la cuestión de estar en quiebra o no, pero es cierto que tiene abierta una demanda de la SEC, también ha sido uno de los casos más sonados. Al final, en mayo del 22, fue cuando todo el ecosistema se agitó, después del balanceo, digamos, suave en comparación que había provocado en febrero la guerra de Ucrania. Y esto es otra de las cuestiones que al final vuelve a meter otra vez al regulador, vuelve a meter otra vez a la justicia, y tenemos un caso cripto de los sonados. Redundando en más de lo mismo, FTX. En FTX, que tenemos siempre también muy asociada a las cuestiones de Estados Unidos, también es una cuestión de que se va a reembolsar por completo al cliente lo que hay, pero no relanzar. Vale, volvemos otra vez a lo mismo. Tokens que hoy están en el limbo, valor que está bloqueado, que está congelado y que en algún momento se va a trasladar al mercado en forma de liquidez. La justicia es la que decidirá cómo, los acuerdos son los que mandarán, pero aquí lo podéis ver que con Celsius, que es el último, es que sale de la quiebra y que empieza también a pagar a sus acreedores. En resumen, lo que más me importaba y me importa de estos titulares, de estas noticias, es la cuestión de que todo lo que es Bitcoin, y como tanto en su narrativa propia y lo que le va a suceder con los fondos autorizados y regulación, como en el tema del halving y las cuestiones derivadas en criptoactivos, donde Bitcoin siempre ha tenido una cuestión preferente y en MTG Gox prácticamente única, porque era el único proyecto que había en aquel entonces, son muchas cuestiones a vigilar en lo que se refiere a que de alguna manera u otra podrán alterar los mercados y podrán mirarlos, pero como inversores y como usuarios de esto, no perderle el hilo. Luego tenemos, por otro lado, otro tema que quería destacar, y este ya nos toca en tierra propia, ahora sí, es la cuestión de los impuestos, España, la Unión Europea, pero sobre todo España, en los criptoactivos. Es casi un deber, y legalmente cualquiera diría que una obligación, saber que desde el 1 de enero de 2024 todos los que estamos invertidos en cripto tenemos obligación de hacer más presentaciones de las que había antes. Sobre todo desde el punto de vista que antes nos movíamos en una indefinición general. Por supuesto que las normas estaban más o menos claras, pero no se habían definido tan bien como hasta ahora. Y sobre todo había ciertas lagunas a la hora de suministrar o no determinada información. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Desde el 1 de enero de 2024, y que se incrementará en velocidad a partir del 1 de enero de 2025, con la entrada en vigor de MiCA, todo este año va a ser la primera prueba, la primera beta
de empezar a recopilar información de forma masiva por parte de la agencia tributaria de todos los movimientos de criptoactivos de entidades españolas o contribuyentes españoles. Por lo tanto, a la hora de hablar del contribuyente, nosotros lo que se nos pide es hacer una declaración informativa, que es el modelo 721, para todos aquellos poseedores de criptoactivos en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Todo esto nos empieza a plantear cuestiones como, primero, quiénes están en el extranjero o no. Que aquí está la cuestión de los que están dados de alta en el Banco de España y los que no lo están. Tenemos la cuestión de cuánto valen mis tokens que tengo en el extranjero, porque algunos son evidentes cuál es su valor, pero otros que pueden tener capitalizaciones de mercado muy bajas pueden tener una alta volatilidad. Y al final que ese documento pues va a ser de alguna manera la primera muestra que se nos exige obligatoria para determinar un patrimonio cripto ubicado en el extranjero. ¿Por qué no nos lo piden a nivel nacional? Porque para eso le piden información a todas las entidades que están reguladas a nivel nacional. Es decir, ellos tienen sus propios modelos, el 172, el 173, en el cual se les exige, igual que se les exige a las entidades reguladas, que tengan un registro y faciliten una información de todos los movimientos que se han realizado. Entonces, esto no debe de alguna manera alterar a nadie, ni asustar, ni nada por el estilo. Simplemente hay que saber que las reglas del juego este año empiezan a estar mucho más definidas y se empieza de alguna manera como el punto, en mi opinión, el punto de base, de partida, para empezar a recopilar información que ya existen o sujetos obligados a manifestarla de forma expresa. Por lo tanto, tenedlo en cuenta de cara a que cuando vayáis a hacer cualquier tipo de operación, cualquier tipo de transmisión, la cuestión de que las entidades en las que operéis, como puede ser CryptoPocket, estén perfectamente reguladas, tengan su licencia en activo, lo tengan todo normal, por eso se nos piden los procedimientos de KIC a partir de un importe, se pasan unas cuestiones, como ha dicho Vicente, burocráticas, lentas, administrativas, que poco valor, llamémoslo así, te aportan al negocio, pero es que si no te chapan el chiringuito. ¿Por qué? Porque dicen que es un chiringuito en vez de una empresa seria y formal. Entonces, eso también tenerlo en cuenta porque de alguna manera nos afectará a todos. Y por último, tenemos la cuestión, y aquí sí que doy paso a charlar con nuestro invitado David Noya, toda la cuestión de los videojuegos y la narrativa que van a tener este año. Personalmente, Blink Galaxy, que lo vi anunciar ayer, ahora nos dirá David, ¿te tenemos por ahí, David? Por aquí estoy, sí. Muy buenas, caballero, bienvenido. Oye, que salvo... Nada, no me coge la otra cámara, ¿no? Ese es el problema, sí. Bueno, pues vamos no te preocupes, pero oírte te oímos alto y claro. Me escucháis perfectamente, ¿no? No, y verte ahora te vemos. Estás sentado con un fondo verde y tienes ahí Blink Galaxy en una buena butaca. Eso es. Encantado de saludarte. Decía que la plataforma de Blink Galaxy, salvo que yo esté confundido y me haya perdido alguna novedad del sector, está calentita, y porque yo la había anunciado ayer en Twitter. Sí, y en Cointelegraph, de hecho, ayer justo coincidió que teníamos pues un anuncio bastante importante y básicamente digo básicamente, ¿no? Pero para nosotros es muy relevante porque fue y es el principio de nuestro inicio de las comunicaciones, no juego por juego, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, los distintos juegos que tenemos en nuestra plataforma, sino pues nuestra primera o nuestra inicio como comunicaciones desde el punto de vista de un ecosistema y nuestra identidad como ecosistema, que es Blink Galaxy, ¿no? Al final, pues bueno, nosotros empezamos con un nombre y un juego y acabamos siendo, como veis, varios juegos y nos hemos visto forzados en el buen sentido a aglomerarlos debajo de una sola plataforma para que le sea más fácil al usuario, ¿no? Y nada, pues ayer sacamos vídeo corporativo en el que, bueno, ahí los que ya conozcáis de aquí de la comunidad de CryptoPocket, porque nosotros llevamos integrados con ellos mucho tiempo y la gente ha invertido en Outer, o sea, en el token Galactic Quadrant, que es nuestro token GQ, gracias a pues comprar en CryptoPocket, porque lo hace mucho más fácil. Ya lo sabéis, pero la idea es que ahora
bueno, pues empezamos a ser un poquito más ecosistemas, ¿no? Al final esa es la idea que queremos dejar clara, que ya no somos solo un juego y que no comunicamos solo desde un juego, sino desde un ecosistema. Bueno, de hecho, yo tuve la suerte de conocer a Dani y parte del equipo allá por un evento en verano del 21 y en aquel entonces pues recuerdo lo que era la iniciativa del Exchange de Maniac, de Panda, estaba empezando, digamos, Outer Ring todavía, no había visto la luz, la alfa, la beta. Claro, al final cuéntanos un poco qué motivó todo este show, porque al final ponerse a ser un publisher de videojuegos Web3 no es algo que se le ocurra a muchos, y sobre todo con toda la diversificación de juegos, que con todo el cariño lo digo porque yo soy un fricazo enorme, son de core friki. A ver, o sea, tenéis que, para aquellos, cuento así rápidamente, ¿no? La historia de Nexio Labs, que al final es la empresa matriz y la empresa madre que empezó todo esto. Y como tú bien dices, al principio todo empezó con Bamboo. Bamboo fue uno de los primeros proyectos Web3 que esta empresa hizo, y al principio esta empresa era desarrolladora de software con plataformas... o sea, desarrolladores de software de soluciones industriales, ¿no? Basadas en blockchain. Es decir, pues cosas como trazabilidad y este tipo de aplicaciones de la blockchain, ¿no? Pero bueno, uno de los primeros proyectos que hicieron fue hacer su propio exchange, su propio casa descentralizada de cambio, ¿no? Que bueno, algunas cosas te salen bien y otras no te salen tan bien porque no estás igual en el momento oportuno. O igual incluso estuviste antes del resto, porque fijaos que, bueno, pues están Uniswap y todo lo que conllevó esa plataforma, pero Bamboo hacía lo mismo antes que, o en la misma época que Uniswap, ¿no? Pero bueno, no nos tocó por X que fuera la razón. El caso es que bueno, pues los fundadores de Nexus son todos gamers, o la mayoría eran gamers, y cuando tuvieron la oportunidad de poder crear un videojuego, pues se pusieron a ello. Entonces nació la primera visión de Outer Ring, que al final no era más que un MMORPG al uso, no tenía nada de la parte de Web3, ¿no? Se había pensado al principio como un videojuego tradicional, por así decirlo. Para aquellos que no seáis muy gamers y que estéis por aquí viendo todo esto, MMORPG significa juego de rol multijugador masivo online. Esto es como seguramente os suene, por ejemplo, el World of Warcraft, o igual os suena el Fortnite, aunque no es tanto de rol, es decir, no subes de nivel, no tienes esa progresión, pero sí que es masivo online, ¿no? Digamos que es un juego multijugador online en el que juegan muchísimas personas en un mundo persistente y con, bueno, pues estos roles y esta progresión de usuario. Pues al principio era esto, pero bueno, luego vino el verano de los NFTs, ¿no? El Summer of NFTs, como se le llamó, y se dieron cuenta de que, y digo se dieron porque yo ahí aún no era parte de la empresa, se dieron cuenta de que tenía todo el sentido del mundo el meterle esa capa de tecnología, y dado que tenían pues el expertise in-house a este juego, ¿no? Y ahí fue cuando nació la visión final de Outer Ring, que no la versión final. Aún estamos en las versiones iniciales del juego, pero sí la visión final de lo que queríamos hacer, ¿no? Una economía llevada por los jugadores, tokenizada en un videojuego MMORPG. En lo que le llamamos, o que normalmente se dice más con el término inglés, ¿no? Que es la Player Driven Economy. Nosotros no somos un play to earn, que eso seguro que alguno de los inversores o de vosotros que estáis más desde la parte de inversores lo habéis escuchado más, con Axie Infinity y demás otros ejemplos que hay muchos, pero nosotros en principio no somos un play to earn, somos una Player Driven Economy. Nuestro objetivo es que los jugadores tengan esa plataforma que les permita crear sinergias en una economía tokenizada. Esto no es nuevo, ha existido en todo este tipo de juegos desde hace muchísimo tiempo. El World of Warcraft, vuelvo a decir el mismo ejemplo para que os sea fácil, pero lo tiene, ¿no? Al final es que son los jugadores los que deciden un poco hacia dónde va la economía del videojuego, la que pudieran tener sinergias y un poco ser traders profesionales de su propio videojuego, que es algo que pasa ahora, ¿no? La gente que es lista entre los videojuegos pues sabe perfectamente
qué token, o digamos, qué ítem es más líquido, menos líquido, tiene más valor o menos valor dentro del contexto de lo que están haciendo, ¿no? Son juegos que tienen economías complejas y eso es lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Entonces, pues Outer Ring es un juego en el que todos los ítems o todos los objetos que son no fungibles dentro del contexto de Outer Ring son NFTs, y todos los materiales que hablo de los tokens, o sea, de los ítems no fungibles, pues os pongo ejemplos: armas, armaduras, vehículos, todo este tipo de objetos son tokens no fungibles, y además los vas a tener que construir, que los vas a tener que crear desde materiales que son tokens fungibles. Como otros juegos puedes tener, pues madera, no sé, piedra o lo que sea. A nosotros, como somos un videojuego de futurista y del espacio, ¿no? Pues lo que tenemos son también materiales más futuristas, como son oxígeno, paladio, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero la idea es que los usuarios sean capaces de utilizar esos elementos, esos materiales, para crear los objetos que necesiten para jugar el videojuego. Pero bueno, yo entré a parte del proyecto, fui también como aquí Miguel Ángel, en el que pasé de ser comunidad a ser parte del proyecto. Yo estaba creando contenido sobre videojuegos. A un amigo en común me pusieron en contacto con Dani, con el que conecté súper rápido. Y bueno, en ese momento él estaba pues hablando con inversores por toda España, haciendo, digamos, una ruta, ¿no? Una gira por toda España para hablarles del concepto de Outer y un poco comentarles la idea. Y entonces, bueno, pues hablé con él, le dije que quería entrevistarlo para que me contara un poco lo que estaban haciendo y cuál era su visión del juego. Y básicamente le dije, no, hacemos así online y tal. Y me dice, no, me voy hasta Galicia y lo hacemos en físico. Y allá que se vino hasta Galicia, y nada, pues hicimos una especie de eventillo en un bar, que al final pues vino bastante gente. Explicamos no solo qué era Outer, sino también un poquito básico qué eran los NFTs y demás, y qué importancia tenían. Os estoy hablando del 2021 o así, sí, 2021, o sea que hace 3 años casi, ¿no? Pero que en cripto un año son como 30, ¿no? O sea, a la velocidad que evoluciona este ecosistema y lo efervescente que es todo esto, pues a mí me da la sensación de que os estoy hablando de los años 80. Entonces, pues nada, desde aquella yo le comenté pues cosas, ¿no?, que había visto, en plan, oye, ¿por qué no tenéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? ¿Por qué no tenéis un Discord, ¿no?, para la comunidad y demás? Me dijo, es que no tengo nadie que lo lleve. Y le dije, pues levanté la mano y dije, ahí voy yo. Y desde ahí empezó mi relación con Nexio Labs, ¿no? Llevo ya 2 años y medio en el equipo. Pues afortunadamente Dani ha confiado en mí, sigue confiando en mí. Pues espero, si ves esto, Dani, ahí está. No, pero quiero decir, pues he ido un poco asumiendo más responsabilidades y un poco haciéndome la cara visible del proyecto, ¿no? Aunque no ha sido adrede, pero bueno, siempre me apunto a cualquier espacio que me dan para poder hablar de esto, y ahí empezó todo. Y durante ese camino también, con el lanzamiento del token en marzo del 2022, si no recuerdo mal, bueno, nos cambió un poco yo entré como de 16, imaginaos, yo era el 16 en la empresa, lanzamos el token, nos fue bastante bien. O puedo decir que relativamente bien en el momento en el que lo sacamos. Tuvimos casi 16 millones de dólares de inversión, que esto hay que decir que no es inversión directamente en el token, en el sentido de que dependemos para estar financiados del valor del token, ni mucho menos. Fue todo hecho pues bien, como empresa hecha y derecha que se era antes, se hizo bajo contrato y de manera organizada. Y eso nos cambió un poco el punto de vista, ¿no? Nos dimos cuenta de que Outer Ring podía ser mucho más grande y mejor de lo que en principio teníamos pensado, y nos hizo crecer muchísimo. Después de un año y medio del token, éramos casi 300. O sea, fijaos, tuvimos pico de 300 personas, ahora hemos bajado bastante por reestructuración, supongo que es procesos por los que pasa cualquier startup.
Y aunque digas, oye, pero con 300 personas no eres una startup. Bueno, eso es relativo teniendo en cuenta que un videojuego como Outer necesita muchísima mano de obra, ¿no? O sea, es algo que necesita mucha mano de obra y que, por lo tanto, pues nos hizo crecer mucho y muy rápido. Además de que, bueno, pues hemos ido encontrando varios aliados por el camino de diferentes un poco backgrounds, ¿no? De diferentes maneras. Algunos han sido por alianzas entre empresas, otros han sido porque hemos adquirido el estudio que estaba creando el videojuego y esto nos ha hecho que al final, pues como os digo, nos hemos encontrado con que tenemos 5 o 6 videojuegos en desarrollo, en distintas fases de desarrollo, están la mayoría de ellos pues representados en lo que estáis viendo ahora en nuestra plataforma de Bling Galaxy y por eso empezábamos esta historia, ¿no? Hablando de que nos dimos cuenta que teníamos que aglomerar todo como estudio de videojuegos, ya que la empresa Nexio Labs está virando hacia ser un estudio de videojuegos, que es Maniac Panda Studios, y la plataforma que aglomera todos los juegos pues es Bling Galaxy. Y todo esto para llegar a que todos los juegos están gobernados bajo el mismo token, que es Galactic Quadrant. Galactic Quadrant pasó de ser el token de Outer Ring a pasar a ser el token que se utiliza y gobierna todos los juegos que se vayan a publicar en nuestro ecosistema. Porque nuestro ecosistema no solo tiene juegos nuestros o juegos que están en colaboración con nuestro estudio, sino que ahí, por ejemplo, falta un juego que es Warlands y que ese juego se integrará aquí dentro, pero es, digamos, parte del equipo de Warlands, tal cual, ¿no? Del estudio de Warlands, en el que también al final se acabará integrando aquí como lo veis ahí. Y está parte en Nexio porque bueno, estamos un pelín participados, pero sigue siendo, o sea, como partners, quiero decir. Entonces, por ejemplo, Underground Waifus es una colaboración 50-50 o sea, 50-50 con el equipo de Warlands y bueno, así vamos, ¿no? Tenemos un montón de frentes abiertos, hemos decidido que queremos ser una empresa de videojuegos en la que no dependamos de ninguna plataforma para tener todos los eslabones que necesitamos para que nuestros jugadores puedan tener todas las herramientas necesarias para jugar. Esto no quiere decir que no nos vayamos a lanzar en otros launchers como pueden ser Elixir o GameSwift para aquellos que estéis más metidos en el mundo de Web3 y conozcáis, pero desde luego no es nuestra competencia. Nosotros somos game makers y lo que hacemos son videojuegos, pero queríamos estar seguros de que no necesitábamos, pues eso, de Elixir o de GameSwift para que pudierais jugar a nuestros videojuegos y que tuvierais las herramientas necesarias. Y no sé. Vamos, he hecho un recorrido más que completo. De hecho, la empresa se nota que en su evolución desde los inicios, que es una empresa de gamers hecha para gamers, y que al final todos los eslabones de la cadena los habéis procurado cubrir porque tenéis desde la mano de obra que ejecuta el proyecto hasta la red de comercialización propia en Bling Galaxy con el ecosistema. Entonces, nada, estoy seguro que ahora que tenemos unos minutillos, algún asistente, algún miembro de la comunidad tendrá ganas de preguntarte algo. Así que, por favor, sin problema, o levantéis la mano y os voy dando paso, o directamente animaos y preguntarle a David, porque yo creo que es una buena oportunidad. Vosotros diréis. No tengas miedo, no muerdo. Soy gente maja. Su look es muy vikingo y juega a videojuegos, pero eso no es malo. Para nada. También os digo, por ahí. Ya.
Lo que sí es cierto entonces es que veo que en lo que se refiere al token GQ, sí que se está mantenido totalmente como eje de todo el ecosistema sobre el que pivota Blink Galaxy. Entonces, eso me lleva a pensar que en cada uno de los juegos te puede llegar a tener utilidades diferentes más allá de una función común que se tenga en la plataforma. ¿Hay algo que nos puedas adelantar de esa parte? Claro, sí, en cada juego tendrá sus propias dinámicas en el que se utilizará, ¿no? Digamos que GQ es la divisa dura, la hard currency que se le suele llamar en los videojuegos, o la divisa premium para los videojuegos. Por lo tanto, tendrá ese uso en el que se podrán pues adquirir ciertos... Si vas ahí, eso es, a la parte de, te iba a decir, a la parte de presentación del token, pues os explica un poquito qué es y para qué sirve. Y la idea es que obviamente en cada juego tendrá usos diferentes, pero seguimos queriendo que sea una parte central de nuestro ecosistema y que, bueno, partimos de la base de que queríamos crear un videojuego en el que el tiempo y el esfuerzo que el usuario invierte en nuestro videojuego, pues que es valor para nosotros al final, pues le o sea, tuviera algo de repercusión para él, ¿no? Que tuviera algo de, de, de valor devuelto, y hemos pasado a poder conseguir que, o intentar conseguir que ese esfuerzo que pone en un videojuego no solo le sirve para eso, sino que le sirva para no empezar de cero en otro videojuego también. No solo porque el token es el mismo y que los esfuerzos que tú, pues imagínate, consigues en GQ, en Outer Ring, pues los vas a poder utilizar también en Razer Loop, sino porque los NFTs en un futuro también se podrán utilizar y tendrán ese crossplay, ¿no? Ese juego cruzado en el que vamos a poder utilizar activos de un videojuego en el otro. Porque para nosotros es importante esta parte de la interoperabilidad, un poco actuando en espiral inversa, ¿no? Desde donde tenemos control, que es en nuestros videojuegos, porque digamos que tecnológicamente estamos en el momento en el que más cerca podríamos estar de crear la interoperabilidad real entre todos los videojuegos, dado que se podría construir en base a estándares que son los NFTs. Al final es un RC721 en cualquiera de las versiones de la cadena que sea, ¿no? Y es un contrato estándar. Pues al final lo que nos estamos encontrando es que se han creado un montón de capas 1, un montón de capas 2 que están fraccionando el público, están fraccionando la liquidez, por eso están saliendo otras capas 2 y ahora están saliendo pues estas omnichains o interchains, ¿no? Esta narrativa de querer conectarlas. Nosotros ya hemos pensado en eso desde el principio, preparando nuestros juegos para ello, y ahora nos queda pues ir saltando de cadena en cadena, que es algo que también haremos. O sea, nosotros vamos a tener nuestra propia cadena en Polygon en el año 2025, en el quarter 1, pero nosotros no nos vamos a casar con una sola cadena. Empezamos en BNB. Ya estáis ahí o sea, con las SDKs de Polygon, incluso de desarrollo para... Sí, 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 estamos trabajando con ellos mano a mano. Han sido ellos los que han venido a nuestra puerta a hacer knock knock, a decirnos que querían tener alguien de Europa que estuviera haciendo videojuegos, porque prácticamente no hay nadie que lo esté haciendo y nosotros probablemente seamos el estudio de videojuegos más grande de España, nativo Web3, muy probablemente,
y de Europa, pues, a ver, no te puedo decir exactamente, o no sé si se me escapará alguno, pero yo juraría que deberíamos estar en el top en cuanto a cantidad de bueno, pues de personal y juegos desarrollados y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos trabajando con ellos mano a mano para crear nuestra propia blockchain con ellos, basándonos en los CDKs, como bien dices, lo que anterior era la Supernets y lo que anteriormente era el Polygon Edge. Por eso, bueno, pues lleva tiempo porque ellos también han estado evolucionando mucho. Ahora parece que por fin tienen una versión más estable y nos ha dado pie a nosotros a ponernos manos a la obra y a poder empezar con ellos a hacer este viaje. Pero vuelvo a decir, eso no quiere decir que no vayamos a saltar otras cadenas por la razón que sea. Bien porque tienen tracción de usuarios, bien porque tienen liquidez, bien porque tienen narrativa y bien porque tienen ese hype. O sea, no nos vamos a cerrar a eso porque al final también somos Web3, entendemos esa parte de especulación y queremos hacerla, o sea, digamos, usarla en nuestro favor, ¿no? Genial. La verdad es que da gusto también ver que estáis en la punta de lanza porque toda esta narrativa de las evoluciones de blockchains propias, pero con características públicas e interoperabilidad, ya estamos hablando de que son pasos muy mirando a futuro, a 2, 3 años vista, porque es lo que el mercado al final parece apuntar, pero hoy ya estáis trabajando en ello. Sí, un poco también o sea, es muy difícil, yo no os voy a negar que es difícil mantenerse al pie del cañón, como digo, en un ecosistema que cambia tan rápido y que está evolucionando continuamente y que te obliga a estar totalmente al día, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Lo intentamos, hemos sobrevivido hasta ahora todo el bear market, seguimos sobreviviendo, Dani sigue creando, sigue con nosotros aquí, que lo tenemos que frenar nosotros para que no siga haciendo cosas así que nada, o sea, seguimos ahí. Creo que estamos más fuertes que nunca. Hemos tenido algún bache recientemente también, pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo de transparencia y de afrontar, bueno, de mitigar daños y demás. Y, y nada, o sea, yo creo que el 2024 va a ser un año muy divertido para los que decidáis vivirlo con nosotros de una manera u otra. Yo siempre digo, como gamer que soy, a mí, y esto me matarán después por ahí, ¿no? Pero me da un poco igual el token, que no, es mentira, no me da igual. O sea, quiero decir, nuestro token es la sangre, ¿no? De nuestros videojuegos, porque al final lo utilizas dentro de ellos, pero a mí lo que me interesa también mucho es que la gente juega a nuestros videojuegos porque es realmente el por qué hacemos esto, ¿no? Porque al final el token para nosotros no deja de ser más que una capa de tecnología como fue en su día el Internet para otros, ¿no? Nosotros lo tenemos que mirar así porque es la manera de hacer que el videojuego sea divertido primero, que guste, que enganche a la gente y que luego puedan utilizar todas estas ventajas o features, ¿no? O capacidades que te da la blockchain. Pero al final tienes que partir de tener una base de producto sólida y que guste. Y es un poco, pues fijaos, esto me engancha para contaros un poco lo que queremos hacer para 2024, ¿no? Al final nosotros nos hemos centrado muchísimo en esa parte. Mira ahí qué bien cómo linkeas tú también, que nos pones el roadmap.
nos hemos fijado en el último tramo del 2023, pues nos hemos dado cuenta que el marketing que habíamos hecho no nos había posicionado como queríamos en el mundo de Web3, no estábamos teniendo la repercusión que nosotros creemos objetivamente, dentro de que nuestra opinión es muy sesgada porque obviamente son nuestros bebés y nuestro proyecto y pensamos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero no nos ha posicionado donde queríamos, y eso no quiere decir que vayamos a dejar de hacer marketing web 2, ni mucho menos, pero sí que nos hemos dado cuenta que igual teníamos que hacer pues un poquito más de marketing web 3, degen o nativo, por así decirlo, ¿no? Y nada, bueno, pues este año va a ser más marcado en dos grandes challenges, ¿no? Que es básicamente que nos conozca más comunidad internacional, y hacer un poco de token awareness, ¿no? Para que tenga una gráfica y un poco que atraiga a esta parte especuladora de Web3, que también es importante que esté con nosotros. Y esos son los dos grandes hitos que a nivel general nos queremos, obviamente sin ignorar todas estas updates que se ve ahí, que están divididas pues por la plataforma, por nuestro token, por nuestros juegos Web3 que podéis ir desplegando en cada sección, y que os va a ir poniendo pues qué vamos a hacer con cada parte de nuestro ecosistema. Como veis, hay un montón de cosas porque hay un montón de juegos, así que no os vais a aburrir. Y este año, pues lo que os digo, yo creo que vamos a hacer que se hable de nosotros, que es con lo que necesitamos, y un poco que cada vez tengamos más jugadores que decidan, pues, más jugadores y más inversores que decidan estar y vivir esta aventura con nosotros. Pues David, estoy seguro que con los mimbres que habéis planteado y que seguís trabajando, la cuestión de como cuando el mercado se da cuenta del valor que tienen los proyectos, eso lo decide el mercado, pero creo que vamos, al menos desde la humilde opinión de este inversor, creo que son los pasos más que buenos y firmes los que estáis dando. Así que nada, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Traslada un más que enorme saludo a la comunidad de CryptoPocket, al equipo de Pandamaniac, y a ti especialmente y a Dani, cuidaos mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo este tiempo. David, un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, chao. Bueno, pues después de esta más que buena explicación de David de todo este ecosistema, yo quería cerrar, como bien os decía Vicente, con un poquito de formación. Y el tema de la píldora, de alguna manera, de esta semana son los airdrops. Los airdrops, todos aquellos que no os suenen, creo que esta imagen de Cointelegraph es de las que mejor lo ilustra. Al final es coins, criptomonedas, tokens llovidos del cielo. Llovidos del cielo porque son una recompensa. Y esto nos va a dar lugar, digamos, un poco a que quienes no lo conozcáis, pues sepáis de alguna manera lo que os puede llegar, con lo que os pueden tratar de engañar, por supuesto. El mundo Web3 tiene de todo, y con todo lo bueno viene también el que se quiera aprovechar de esto. Pero en esencia, los airdrops tenéis que entenderlos como lo que son una estrategia de marketing y comunicación. Es decir, al final nos están dando un token, que un token en esencia, cuando se ha
En el momento que lo entregan puede tener ya o no un valor de mercado, pero nos lo están ingresando en nuestra billetera y paradójicamente en el mundo real, cuando nos quieren dar un regalo, tenemos la posibilidad de decir, no me lo des. O sea, no, gracias. Mientras que aquí hoy por hoy llega nuestra wallet y ahí se queda. Nos guste más o nos guste menos. Entonces, ¿para qué se hacen de forma legítima? No vamos a hablar de los que nos lo lanzan para hacernos un scam, sino ¿para qué se lanza este tipo de tokens? ¿Qué finalidad persiguen? En esencia, lo que quieren hacer es dar a conocer un proyecto o recompensar a la gente que ha colaborado con un proyecto, ¿vale? En ese sentido, tenemos dos versiones para todos los gustos. Entonces, por el mero hecho de haber participado en de tener una billetera, en una blockchain determinada, haber hecho como una especie de gincana donde se han ido sumando misiones que cumplir y objetivos que tener, que algunas son simplemente como haz like y retweet y taguea a dos amigos en X, en la plataforma, y así entrarás en una posibilidad o te lo ingresaremos directamente. Al final, aquí cualquier cuestión que os dé la imaginación con este campo es más que válida. Sí que es cierto que lo más habitual suelen ser dos versiones en lo que se refiere a que tenemos lo que se llama un snapshot. Un snapshot es muy utilizado en aquellas plataformas que van a utilizar o se van a apalancar sobre otra para poder dar una recompensa. En palabras más sencillas, el ecosistema de Cosmos, por ejemplo, por tener el token Atom, que es el nativo de todo el ecosistema, cuando nace una zona nueva con su propio token, suele decidir recompensar a aquellos que están haciendo staking, por ejemplo, del token de Atom, dando seguridad a todo el ecosistema. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una foto en un momento determinado de la blockchain, porque eso sí que va a ser fijo e inmutable con las propiedades que ya sabéis que tiene. Y entonces, al cabo de X tiempo, cuando ellos deciden, reparten el token nuevo. ¿Qué consiguen? Pues básicamente directamente visibilidad y empezar a generar usuarios. Hay otros que se van más al modo que hemos comentado de que tienen que hacer cosas. Entonces es una comunidad que es más utilizada pues como beta test, llamémosla así, o como canal de distribución masiva a la hora de comunicación, en el sentido que nos están utilizando a nosotros, nos están comprando en cierto modo nuestra red, nuestras capacidades de difusión en red social para hacer para difundir su mensaje y que más gente participe y conozca el proyecto. Claro, aquí, como os decía, todos los que están al acecho en Internet para intentar conseguir hacer un scam, ya sea quedándose con las claves, ya sea vaciando billeteras o lo que decidan, están a la orden del día, incluso simplemente los que montan un token para crear un pool, vaciarlo y llevárselo. Entonces, en este sentido, mucho cuidado porque 2024 ha llegado cargadito, es decir, las estadísticas que veía los últimos días creo que se lanzaban en las redes, digamos, más conocidas o famosas o se publicaban de 1 a 5 airdrops por día. Es decir, estamos hablando de una verdadera salvajada. Yo reconozco que personalmente como usuario de cripto he recibido varios, pero los he recibido con una narrativa, además me los he encontrado en los morros, en el sentido de que yo hice algo, en algún momento participé en un protocolo, lo probé, me gustó, estuve haciendo cosas y entonces me terminaron recompensando
porque realmente el protocolo le pareció, en unos con centimillos y en otros con unos cuantos euros. Pero aquí sí que os digo que esto es toda una, digamos, hay una red de comercialización de información sobre los airdrops que se están poniendo en marcha, que si os empieza a llegar mucho por redes sociales, sobre todo por X, veréis que es algo que está a la orden del día. Importante tener en cuenta que como residentes en España, si sois residentes fiscales aquí, esto formalmente hablando y desde un punto de vista estrictamente de cumplimiento, es algo que se debe declarar porque tiene el mismo tratamiento que si nos hubiesen hecho un regalo. En España esto se conoce como una ganancia patrimonial no derivada de transmisión y hay que incluirlo en la base general. Esta chapa al final significa que cuando lo den o lo tengáis, sobre todo cuando sean especialmente golosos, en caso de que queráis llevar todas vuestras inversiones, digamos, al día y como hemos comentado, con los nuevos informes y cosas que hay que ir planteando, que te los pueden poner en la billetera sin haberlo pedido tú, ¿vale? O te los puede entregar un exchange sin haberlo pedido tú, ¿vale? Entonces, todo esto, tenerlo muy en cuenta. Y yo aquí tengo sobre todo una reflexión para vosotros, porque creo que, y si alguno se anima a participar, encantado, es como, yo los airdrops, que como os digo, desde hace ya años que participo en ellos de una forma más informal o no estructurada como un trabajo, que quien ya se lo toma como un trabajo, como un play to earn en su día con cualquiera de los juegos. No sé realmente quién se está aprovechando de quién, porque creo que las plataformas hoy día hay muchas que lo hacen con un sentir muy noble en lo que se refiere a que le dan unos parámetros, cumplen unas reglas y cumplen tal, pero en cierto modo lo que se nos está haciendo es que se nos está mercantilizando en lo que se refiere a nuestra capacidad de difusión o capacidad de participación. De hecho, aquí, por ejemplo, los más técnicos pueden llegar a montar nodos de prueba y tienen una serie de recompensas y van por unos caminos, mientras que por otro lado, o sea, se está comprando el talento permitidme la expresión, con cromos del coyote, con fichas de casino del lugar donde ya veremos luego lo que vale. Pero asimismo también se está fomentando ese interés por el conocimiento, ese querer participar en una comunidad. Es decir, cumple muchos de los principios Web3, pero también entra un poco en colisión con si no se utiliza mal, puede que se pasen de frenada. Así que esto lo dejo más como reflexión para que cuando empecéis a escuchar por ahí toda la narrativa que está de moda desde un tiempo a esta parte y que ahora parece estar explotando, sobre todo con el lanzamiento de tantísima blockchain nueva sobre otras, como comentábamos ahora con el tema de los polígonos SDK, por ejemplo, pues que todo esto lo vais a empezar a oír y que debéis tenerlo presente. Así que con esto, la píldora del día de los airdrops, si alguno queréis comentar alguna cosilla, sentidos libres de hacerlo y si no, yo ya le cedo la palabra a Vicente para que nos termine de contar el par de cosillas que estime. Aquí tenéis un listado porque en CoinGecko ya veis que tiene hasta su propio espacio, o sea que actualizado casi al día. Nada, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por toda la información que nos has traído. Bueno, yo simplemente despedir el programa. Si hay alguna duda de algún tema de los que se han hablado, lo podéis dejar en la comunidad. Como hemos comentado, lo tendremos en diferido a partir de mañana. Y bueno, muy interesante también todo lo que hemos visto en las novedades que trae Blink Galaxy, que hay que empezar a acostumbrarnos a llamarlo por este nombre, al gran proyecto. Así que bueno, pues que paséis una buena noche. Muchísimas gracias por la asistencia y estamos en contacto.
Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en 15 días. Un saludo a todos. Ya estamos aquí todos de nuevo. La tecnología, como siempre, tiene esta magia también de decir, nos juega algunas pasadas extrañas. Por eso estábamos aquí en el momento con David, que nos estaba contando la cuestión de los MMORPG, de las economías tokenizadas del juego, en este caso, con esto. Así que, David, continúa y confiamos en no tener más incidencias técnicas. No os preocupéis, esto luego lo editáis en YouTube y no pasa nada, son cosas de directo. Pues nada, os comentaba eso, ¿no? Que un poco nuestra idea es que crear esta plataforma para los jugadores